Hola, bienvenidos a nuestra segunda sesión, nuestro segundo webinar sobre inteligencia artificial generativa. En el día de hoy vamos a intentar daros una visión un poquito más funcional y práctica sobre el tema de la IA generativa, de la que dimos en el primer webinar por parte de mis compañeros, que fue una visión un poquito más orientada a el negocio y a la estrategia. Primero de todo, daros las gracias a todos los asistentes por estar hoy aquí, ¿vale? En especial a nuestros compañeros de Portugal. Solo comentaros que el webinar va a ser hecho en castellano, ¿vale? Y deciros que el tema de turno de preguntas y respuestas vais a poder hacer todas las preguntas que consideréis oportunas para que podamos aclararos cualquier duda o cualquier inquietud que tengáis. Lo que sí que haremos será responderos de forma personalizada a través de correo electrónico. Así que sin más dilación, empezamos. Yo soy Óscar Mariscal, soy partner del área de soluciones de Strategic Platform y en el día de hoy me acompaña Cecilia Núñez, que es nuestra Senior Data Science, que también os explicará cosas muy, muy interesantes. Primero de todo vamos a intentar explicar quiénes somos y vamos a intentar decir cómo estamos organizados, pero lo vamos a hacer como si fuéramos ChatGPT. Es decir, vamos a intentar hacer un resumen en 10 líneas sobre todo esto. Entonces, ¿qué es Strategic Platform? Strategic Platform principalmente es una alianza de dos compañías que son Revo y Ensign con la finalidad de intentar dar a nuestros clientes una solución end-to-end a todos sus retos. Lo que conseguimos con este binomio es tener la cobertura de la parte estratégica, por un lado, por parte de Revo, y la cobertura con la parte tecnológica por la parte de Ensign. En Strategic Platform estamos organizados en tres áreas de negocio principales. Un área que es la parte estratégica, donde ayudamos a modelar líneas de negocio y ayudamos al cliente desde el punto de vista más estratégico. Otro área que es el área de soluciones, donde damos soluciones a todos estos retos siempre con la palanca de la tecnología. Y un tercer área que es el área de squads, donde tenemos equipos multidisciplinares dedicados a principales cuentas con trabajo recurrente. En la agenda de hoy tenemos tres grandes bloques en los que vamos a profundizar. El primer gran bloque, vamos a hablar sobre IA generativa en general, haciendo mucho hincapié en explicaros la adopción, o sea, la estrategia de adopción de la IA generativa. Vamos a intentar ver qué desafíos nos vamos a encontrar, cómo los vamos a solventar. Vamos a ver un poquito cuál va a ser ese flujo de adopción de esta estrategia. Por otro lado, también vamos a hablar sobre la parte de los beneficios y preocupaciones que surgen con esta tecnología tan disruptiva que ha aparecido este año. Y acabaríamos este primer bloque explicados un poco casos prácticos de la IA generativa, tantos casos prácticos que podemos tener en distintos sectores de la industria, como casos prácticos con los que estamos trabajando ahora mismo en Strategic Platform. El segundo bloque intentaremos aterrizar un poquito más, de forma más detallada, en un área muy específica de la inteligencia artificial generativa, que sería la que tiene que ver con la parte de los modelos que resuelven problemas del lenguaje. Explicaremos qué son, explicaremos qué podemos resolver, qué capacidades tienen, y además veremos cómo estos modelos los podemos personalizar y adaptarlos a tareas de nuestro día a día y de nuestro negocio. Acabaremos, por último, esta sesión con una demo de un caso práctico orientado o basado en modelos fundacionales del lenguaje, donde lo que veremos es que a partir de un modelo generalista como es, en este caso, GPT 3.5, que es en el que se basa ChatGPT, veremos cómo le podemos enriquecer con conocimiento específico nuestro y cómo podemos acotar el tipo de respuesta que tendría este tipo de modelo generalista. Para empezar con la estrategia de adopción, nos quedamos en la transparencia que nuestro compañero Jordi Fernández acabó explicando en el webinar anterior. En este punto, lo que explicábamos es que para la adopción de la inteligencia artificial generativa disponemos
de 3 pasos principales, que son el de activación, exploración y adopción. Dicho esto, vamos a ver con qué tipos de desafíos nos vamos a encontrar y que deberemos superar en el camino de la adopción de la inteligencia artificial generativa. Este tipo de retos con los que nos vamos a encontrar dependerá del grado de maduración de vuestra compañía. Puede que nos encontremos con todos estos retos, puede que nos encontremos con algunos de estos retos. Principalmente tenemos 3 áreas donde tendremos desafíos a resolver. En el área de negocio nos podemos encontrar con una falta de estrategia de inteligencia artificial. Necesitamos que, de alguna forma, que se sponsorice ese tipo de tecnologías, igual que ese tipo de tecnologías como cualquier otro tipo de iniciativa. Sin sponsorización y sin liderazgo va a ser muy difícil alcanzar el éxito. En torno a todo eso también podemos encontrar otros tipos de dificultades, como por ejemplo el no tener claro qué casos de uso queremos aterrizar, sobre todo al principio, ¿vale? Hay otro tipo de problemática que nos podemos encontrar, que es cómo priorizar estos casos o cómo podemos llegar a medir el retorno de estos casos o de abordar estos casos, ¿vale? Por último, dentro de este área de negocio, también nos encontraremos con un reto muy importante, que es el tema de los cumplimientos regulatorios, el tema de la seguridad, el tema de la privacidad, que comentaremos cómo poderlo superar en slides posteriores. En la parte de equipo, el principal reto que nos vamos a encontrar va a ser la gestión del cambio, el miedo al cambio. La IA generativa se está hablando muchísimo. Estamos hablando de que esto puede llegar a sustituir muchas cosas. A mí no me gustaría ser tan catastrofista. O sea, al final la IA generativa tiene que ser un vehículo que nos tiene que ayudar a las personas a ser mucho más eficientes. Y al final es el enfoque que le tenemos que dar a la IA generativa. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de modelar el discurso para que esta gestión del cambio vaya por ahí. La otra dificultad que nos podremos encontrar a nivel de equipo es que estamos hablando de una tecnología muy novedosa y ahora mismo en el mercado la capacitación de la gente pues está en estado embrionario. Por lo tanto, es muy importante ser capaz de encontrar aquellos compañeros de viaje y capacitar con todo este tipo de tecnología de la forma más amigable y eficiente posible. Y por último está la parte del dato. La parte del dato no es un tema que afecta a la estrategia de la IA generativa de por sí, afecta a toda la estrategia de inteligencia artificial en general. Es muy importante que el dato esté bien controlado, que no haya falta de datos y que tengamos una calidad del dato suficientemente buena para conseguir tener unas accuracies y unas respuestas de estos modelos suficientemente potentes y buenos. Una vez vistos los retos, vamos a intentar daros una serie de consejos para hacer más fácil la adopción de estas tecnologías. El primero de ellos es que, sobre todo, se promuevan internamente sesiones de trabajo para identificar estos casos de uso y, sobre todo, para co-crear la solución de estos casos de uso. Esto viene a colación del tema de incrementar un poco la cultura dentro de la compañía de estas nuevas tecnologías, de promulgarla. Otra cosa importante, aparte de la co-creación y de la colaboración y, digamos, participación de todos los posibles participantes en el proceso, en el caso de uso que queramos aterrizar, es muy importante que dentro de la compañía tengamos sponsors de esto, porque si no, como os he comentado anteriormente, es muy difícil que podamos tener éxito con estas iniciativas. Otro punto muy importante es el time to market. Estamos hablando de una tecnología que ha explosionado este año. Todo el mundo está hablando de esto, todo el mundo quiere probar esto. Necesitamos identificar los casos de uso y sobre todo aterrizarlos en el mercado. Necesitas tener un time to market rápido. Para eso lo que recomendamos es que se empiece a trabajar con esto lo antes posible, por muy pequeño que sea el caso de uso y sobre todo que se sea iterativo. No busquemos la perfección desde un principio, vamos a ir jugando y vamos a hacer que estos modelos vayan mejorando de forma progresiva. El cuarto punto, que ya lo hemos medio comentado en la slide anterior, es el dato. Es clave que el dato sea limpio, es clave que tengamos un tratamiento muy curado de este dato. Va a ser clave para tener unos mejores rendimientos de respuesta de estos modelos. Luego tenemos la parte del equipo. Necesitamos empoderar al equipo y necesitamos asociarnos con colaboradores que nos permitan
llegar a los objetivos que nos vamos a marcar. Otro punto es el tema del cumplimiento regulatorio, que es una cosa que preocupa muchísimo y que es muy delicado en el tema de la inteligencia artificial generativa. Necesitamos marcar las políticas de privacidad desde un principio y conseguir controlar nuestros modelos para que cumplan estas normas o cumplimientos regulatorios y estas políticas de privacidad. Y por último, os recomendaría que el control de estos modelos, el cómo contesta, el por qué contesta, es muy importante que lo tengamos de cara a entender qué es lo que está pasando con este sistema y por qué está contestando las cosas como las está contestando. Es muy importante tener sistemas que nos expliquen el comportamiento de estos modelos generativos. Una vez dicho esto, y pasado a la parte de recomendaciones, vamos a ver un poquito el flujo de adopción de un caso de uso, ¿vale? El flujo de adopción, recuperando un poco los pasos que comentamos en la primera slide, diríamos que serían: en la parte de la activación necesitamos identificar los potenciales casos de uso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros recomendamos hacer sesiones internas de levantamiento de casos de uso o incluso sesiones de design thinking que puedan ser, en este caso, mentorizadas o dinamizadas por una empresa externa, como podemos ser nosotros, como podría ser cualquier empresa que queréis colaborar con ellos, para intentar hacer un levantamiento de estos casos de uso. Es muy importante identificarlos, es muy importante priorizarlos y sobre todo es muy importante co-crear las soluciones. Pero ¿cómo se co-crean las soluciones? Se co-crean sobre todo haciendo intervenir a las piezas clave de esos procesos o de esos casos de uso. Dejemos que participen desde el principio. Una vez que tengamos los casos de uso identificados y aterrizados, lo siguiente que se tiene que hacer es valorar el coste de oportunidad. Vayamos al quick win, no empecemos desde la nada sin ningún tipo de estrategia inicial. Vayamos directamente a aquellos casos que nos van a resolver la vida de forma más rápida si los atajamos y si los conseguimos aterrizar y potenciar con ese tipo de tecnologías. El siguiente paso, que es el paso de la exploración, es que vayamos rápido. El time to market. Es muy importante que lo probemos la solución lo antes posible. Prototipemos, hagamos pruebas de concepto que sean rápidas de aterrizar y que sobre todo sean rápidas de poder medir su rendimiento. Una vez que tengamos estos prototipos o pruebas de concepto aterrizados y hayamos jugado con ellos y tengamos ya un conocimiento sobre por dónde van los tiros y si todo todo está pasando en base a lo que yo había definido, lo siguiente que recomendamos es aterrizar algo en modo ya productivo. Empecemos por un MVP, por ejemplo, donde acotemos, por ejemplo, el área de conocimiento del caso de uso. Lo importante de esto es que tengamos el sistema funcionando en modo productivo, aunque acotado a áreas de conocimiento específicos o incluso con un área de uso restringido. Una vez que todo eso esté funcionando perfectamente, hagamos el último paso. El último salto sería consolidar el caso de uso, es decir, añadir todas las áreas de conocimiento que requiramos para ese caso de uso y aterricemos ya de forma definitiva el caso de uso en producción, por decirlo de alguna manera. Dicho esto, aquí lo que os vamos a mostrar es una serie de indicadores de referencia para que tengáis un poco de dimensión de por dónde iría esta adopción de la inteligencia artificial generativa. Una sesión de Design Thinking para hacer un levantamiento de casos de uso pueden ser sesiones que nos llevaría unas 4 semanas de trabajo, más o menos, para identificar, co-crear y medir un poco esos casos de uso potenciales. Una prueba de concepto pueden ser unas 2 semanas de trabajo para poderla aterrizar. Un MVP podría ser un trabajo de unas 6 semanas y un aterrizaje completo del caso de uso, con todas las capacidades, pues podrían llevarnos unas 8 semanas. Dicho esto, vamos a hablar sobre la parte de beneficios y preocupaciones que tenemos en torno a la IA generativa. Primero de todo, la IA generativa, como ya os explicamos en el primer seminario de esta serie de webinars, es una tecnología que principalmente lo que hace es generar contenido.
Esto es algo muy disruptivo respecto a los modelos tradicionales, que eran modelos discriminativos. Principalmente, lo que estamos teniendo ahora mismo es un Dalí, es decir, es una persona que es capaz de generar un cuadro como si fuera Dalí. A diferencia de lo que teníamos antes, que lo que teníamos eran expertos en historia del arte, es decir, eran capaces de identificar, digamos, el tipo de arte de quién era, si era de Dalí, era de Picasso, era de quien fuera. Por lo tanto, estamos ante un punto muy disruptivo. El punto más diferencial de todos los que vamos a comentar aquí es el de que tenemos nuevas salidas, nuevos outputs. Es decir, con esto somos capaces de crear nuevo contenido. Por ejemplo, podemos decirle a un sistema que a partir de unas determinadas directrices me genere una imagen que tenga que ver con el estilo de Pixar. O, por ejemplo, podríamos coger y crear el final de la serie de Los Serrano en vídeo. Todo este tipo de cosas somos capaces de hacerlo con esta tecnología. El siguiente punto diferencial de la IA generativa es el concepto de la Data Augmentation. Data Augmentation es una técnica que nos permite, a partir de un dataset que ya tenemos nosotros preparado y que usamos para entrenar modelos tradicionales, para clasificar o para detectar objetos o para otros tipos de tareas que tengamos, con Data Augmentation lo que nos permite es incrementar ese dataset. ¿Cómo? Con técnicas de rotación, de inversión, de escalado, de añadir brillo, etcétera, etcétera. Con todo esto conseguimos tener un dataset más enriquecido sin tener que hacer ningún tipo de esfuerzo extra, ningún tipo de etiquetado, y nos va a permitir mejorar incluso aquellos modelos discriminativos que ya teníamos. Otro aspecto muy importante y muy beneficioso de esta nueva tecnología son las mejoras en el Customer Care. Con esta tecnología somos capaces de interactuar, de que una máquina interactúe con un humano de forma muchísimo más natural de la que teníamos hasta el momento. Esto es un salto muy diferencial en lo que es la relación cliente-máquina. Por lo tanto, damos un salto diferencial con este tema. El otro punto también importante es la mejora de la eficiencia operacional de nuestros empleados. Aquí es donde tenemos que hacer uso de las nuevas tecnologías para potenciar la creatividad del empleado y para intentar mejorar su rendimiento, no para sustituir nada. O sea, la idea de todo esto es que ayudemos a nuestros empleados a realizar sus trabajos de forma mucho más eficiente y mucho más óptima. Y por último está el tema del time to market. Con estos modelos generativos, el conseguir tener en el mercado una solución que resuelve estos modelos es mucho más rápido que con los modelos tradicionales. Primero porque ya tenemos modelos de los principales players que están entrenados y que ya de per se son capaces de hacer muchísimas cosas. Y luego porque estos modelos, con un pequeño tratamiento y un pequeño entrenamiento, pueden llegar a hacer tareas específicas que se adapten a nuestras necesidades, pero no requerirán un reentrenamiento completo del modelo, con lo cual la obtención de esos modelos y de los resultados que nos van a aportar estos modelos es muchísimo más rápida. En la parte de las preocupaciones que podemos tener con la aparición de esta nueva tecnología, sobre todo tenemos el tema del sesgo. Estos modelos que son, como hemos dicho, generativos, que son capaces de crear, pueden tener el riesgo de que sufran alucinaciones, o lo que se llama en inteligencia artificial alucinaciones. Una alucinación viene a ser una respuesta a una pregunta donde sintáctica y semánticamente es perfectamente correcta, pero se aleja mucho de lo que es la realidad. Es decir, lo que estamos consiguiendo con una alucinación es desinformar, primero de todo, o incluso de forma más peor, ¿no? el hacer discriminación o emitir cierto contenido tóxico. Para resolver esto, tenemos soluciones. Para todo esto está el tener modelos curados o incluso aplicar técnicas de personalización que nos permita hacer que el comportamiento de nuestros modelos generalistas sea mucho menos sesgado. El siguiente punto importante es el tema de la transparencia y el control. Al ser un sistema generativo, tenemos que saber el por qué contesta las cosas. Eso es muy importante. Por lo tanto, el tener mecanismos de
explainability o de explicabilidad y el monitorizar todo el tránsito que hay dentro de estos sistemas va a ser muy importante para hacer crecer y hacer mejorar nuestros modelos y nuestros sistemas generativos. Y el último punto, y no menos importante, es el tema de la seguridad y de la privacidad. Evidentemente no podemos permitir que un sistema de esta naturaleza esté contestando con dato sensible, o no podemos permitir que un sistema de esta naturaleza nos esté contestando con información a la cual el receptor no esté autorizado. Para conseguir acotar y controlar todo este tipo de retos, tendremos también las técnicas de personalización de estos modelos, con lo cual conseguiremos acotar y resolver este tipo de incertidumbres y desafíos con los que nos vamos a encontrar. Dicho esto, vamos a intentar explicaros algunos casos de uso donde se podría aplicar la inteligencia artificial generativa. Primero, dejarme que me centre en aquellos casos que son aplicables, digamos, a cualquier o a casi todas las empresas independientemente de la industria. Eso es lo que hemos llamado los casos comunes. Dentro de estos casos comunes nos podemos encontrar, por ejemplo, ejemplos de chatbots generativos que interactúen con nuestros clientes o que interactúen con nuestros empleados de forma totalmente naturalizada para ayudarles y darles soporte en su día a día. Por otro lado, también podemos tener sistemas que automaticen a los call centers. Muchas veces tenemos problemas donde hay una batería muy grande de llamadas que necesitamos meter más músculo para poder atender a toda esta batería de llamadas. Y muchas veces este tráfico no es del todo controlable. Teniendo sistemas de esta naturaleza, vamos a conseguir atender ciertos tipos de llamadas y de incidencias a través de sistemas y solo escalaríamos aquellas que requieran de soporte humano específico. Otro ejemplo muy extendido y de uso muy directo es la generación de sistemas de respuesta inteligentes basados en búsquedas semánticas. Estos sistemas principalmente lo que hacen es darle directrices sobre ciertas áreas de conocimiento y conseguir que este sistema nos conteste a problemáticas, dudas y demás historias de ese área de conocimiento. Otra aplicación podría ser la generación automática de mails para ciertos tipos de proceso. Otra aplicación podría ser el soporte a la creación de campañas o de material comercial, que podría ir desde la generación de un vídeo de una campaña hasta el poner un post en un determinado sistema, hasta hacer un redactado o una nota de prensa. Otra aplicación que también podríamos tener, sobre todo en empresas más técnicas, sería el dar soporte a la generación de código, generación de programas. Esto puede ser tanto a nivel de desarrollo de software o puede ser también aplicable a nivel de scripts y sistemas de control de recursos de infraestructuras. La IA generativa nos puede ayudar a automatizar todo este tipo de historias y a recomendarnos ciertos tipos de prácticas. Y para acabar la parte de casos comunes, el otro caso sería sistemas que sean capaces de detectarnos elementos dentro de entradas totalmente desestructuradas. Dicho esto, y a nivel más de lo que serían casos específicos a nivel de industria, podríamos destacar, por ejemplo, a nivel legal, el poder usar este tipo de tecnologías para que en un determinado nos den soporte sobre ciertos tipos de asesorías. Las leyes van cambiando, hay muchísimo tipo de información, podríamos recurrir a este tipo de sistemas para que nos ayudasen a contestar ciertos tipos de historias y ayudar a los asesores a tener tiempos de respuesta más rápidos. También nos podría ayudar a hacer resúmenes de documentos, por ejemplo, temas de escrituras, o, por ejemplo, el redactado de ciertos tipos de alegaciones. En el sector de la educación, luego os explicaremos un caso en el que estamos trabajando, pero aquí, por ejemplo, tenemos la posibilidad de tener cotutores que puedan hacer seguimiento 24/7 de los alumnos y puedan adaptar el mensaje al nivel o el punto en el cual puedan estar estos alumnos. Además, con esta tecnología podemos ser capaces incluso de generar contenido, es decir,
tanto exámenes como a lo mejor ciertos tipos de laboratorios, ciertos tipos de prácticas que se adapten a ciertas materias. Por destacar algún otro punto, también podríamos decir que a nivel de banca podríamos utilizar esta tecnología para hacer detección del fraude o incluso para generar nuevos productos bancarios. Y por acabar un poco, en el nivel dentro de la industria de la salud, podrías incluso tener, o sea, hacer uso de este tipo de tecnologías, incluso para desarrollar nuevos fármacos que permitan ser más competitivos a las farmacéuticas. Dicho esto, vamos a intentar explicaros algunos casos de uso en los que nosotros estamos actualmente trabajando. Empezamos por un caso de uso dentro del sector del retail, donde teníamos una especie de e-commerce con un montón de productos que vende nuestro cliente, y lo que se ha intentado hacer es crearle un asistente conversacional inteligente para tener un trato muchísimo más naturalizado con el comprador, además de construirle un buscador semántico inteligente para que pueda buscar de forma mucho más natural esos productos. Y lo más diferenciador que hemos aplicado dentro de esta solución es la posibilidad de que el propio cliente pueda subir una foto de un producto, que pueda ser una silla o que pueda ser algo relacionado con lo que venden dentro de este e-commerce, y que a partir de esa foto el sistema de inteligencia artificial es capaz de buscar aquellos puntos relacionados de nuestro catálogo y mostrárselo al cliente para que pueda coger y seguir con la venta. El siguiente caso de uso que os queremos presentar está dentro de la industria de la educación. Aquí lo que hemos construido es un cotutor que lo que está haciendo es dar soporte a los alumnos en aquellas materias o áreas en las cuales se han matriculado 24/7. Y este tutor básicamente lo que permite es dar resolución de dudas que tienen, permitirles darles tips sobre ciertos tipos de materias en las que quieren coger y profundizar, permite también ayudarles a las gestiones administrativas y demás historias. El siguiente caso está enfocado dentro de la industria farmacéutica y consiste en dotar a los ingenieros de campo que van a hacer instalaciones de ciertos dispositivos que tiene esta empresa farmacéutica, darle soporte en tanto la configuración inicial de este tipo de máquinas como en la resolución de incidencias. Lo que consigue ese ingeniero de campo cuando va a resolver la incidencia o va a hacer una instalación de un nuevo dispositivo es, de forma muy rápida, acceder a la información sobre un cierto tipo de problema. Con lo cual, lo que hemos conseguido con esto es reducir los tiempos de resolución de incidencias y tiempos de instalación de esta empresa. El siguiente caso está enmarcado también dentro del sector del retail, y lo que se pretendía con la aplicación de la inteligencia artificial generativa, en este caso en concreto, era acelerar el proceso de solicitud de pedidos. Los usuarios de este sistema son usuarios que en un momento determinado están en un taller y necesitan hacer el pedido de una determinada pieza, y muchas veces no tienen información sobre esa pieza. Entonces, lo que hemos conseguido con esto es dotar de un interface a través de un canal de WhatsApp, donde a partir de una foto poder enviar esa foto al sistema, ser capaz de reconocer sobre qué pieza, de qué tipo de vehículo se trata y de qué tipo de sistema se trata, y el sistema le recomienda aquellas piezas que se podrían ajustar a esta pieza que está solicitando. Y de esta manera el usuario es capaz de hacer un pedido de forma muchísimo más ágil y rápida. Hemos conseguido reducir los tiempos de solicitud de estos pedidos. Y el último caso que os queríamos comentar está dentro del sector de la automoción, y básicamente se consta de un asistente inteligente cuya finalidad es hacer captación de leads y sobre todo detectar la calidad del lead. El objetivo de este asistente era mejorar el ratio de conversión principalmente, y lo que conseguimos es con la aplicación de esta inteligencia artificial es dotar de un sistema que
puede resolver dudas de forma muy humanizada con el cliente respecto del producto en concreto. De esta manera conseguimos incrementar este ratio de conversión. Vale, pues ahora entro yo y voy a cambiar un poco de tema y explicar un poco qué son los LLMs, los famosos LLMs, y para qué sirven. Entonces, los LLMs o Large Language Models son modelos generativos especializados en lenguaje. Específicamente están entrenados para hacer lo que se llama Next Word Prediction. Entonces, dado un input de una secuencia de palabras, predicen la palabra siguiente. Y los LLMs que se están popularizando últimamente deben sus propiedades a una arquitectura de red neuronal muy potente que seguramente ya habéis escuchado, que son los transformers. ¿Vale? Entonces, ¿qué es tan especial sobre los transformers? Hay dos cosas muy importantes. Una es que permiten modelar relaciones semánticas en secuencias de texto muy largas, lo que era muy complicado hacer con los modelos anteriores. Y por otro lado, su arquitectura y la forma como se entrenan permite entrenar de forma mucho más eficiente modelos con muchísimos más datos y modelos que escalan a un número de parámetros mucho más grande, ¿vale? Y a mí me gusta pensar en el número de parámetros de una red neuronal como el número de dimensiones que son capaces de representar en nuestro problema. Entonces, cuando tenemos más parámetros, estos modelos se vuelven mucho más sofisticados, tienen mucho más capacidades. Entonces, gracias a estas innovaciones, hay organizaciones como OpenAI, como Meta, como Google, que han cogido grandes cantidades de datos no etiquetados y han hecho proceso de entrenamiento con estos datos y generado los grandes modelos que escuchamos ahora, como es el GPT, como es el Cloud, como es el Llama 2, etc. Y entonces, con estos modelos, que llamamos también Foundational Models, porque sirven de base para muchas tareas distintas, podemos hacer fine-tuning y especializar un modelo LLM genérico para una tarea específica de NLP, que esto ya se hacía con otros modelos, pero también se hace con estos, ya sea un modelo especializado en conversación, un modelo especializado en traducción, un modelo especializado en clasificación, extracción de entidades y todo eso. Entonces, en este contexto, y para entender un poco mejor la diferencia entre un modelo de tipo foundational, generalista, y un modelo personalizado, tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo de un asistente conversacional, ¿vale? Que a la izquierda vemos el modelo generalista, que le preguntamos desde nuestra empresa, ¿cómo podemos hacer que se aprueben nuestras vacaciones? Y entonces, vemos que la respuesta que genera tiene mucho sentido, es una respuesta coherente, podría haber sido escrita por una persona, pero no tiene información precisa o específica suficiente para nuestras necesidades. Entonces, si podemos coger estas capacidades de producción de texto del modelo generalista y darle más información o entrenarlo para que pueda solucionar nuestro problema concreto, terminamos con un modelo personalizado, que por ejemplo, a la derecha ya preguntamos, ¿quién puede aprobar mis vacaciones? Y te da una respuesta mucho más interesante, ¿vale? Entonces, se trata de aprovechar las propiedades de los modelos foundational para nuestro problema concreto. Y entonces, hay varias maneras de conseguir esto: el in-context learning, el fine-tuning y el training, que voy a explicar un poquito cómo funcionan, cuáles son las diferencias entre ellas y cuándo debemos aplicar cada una de estas técnicas. Empezando por el training, ¿vale? Lo que es un entrenamiento de un modelo. Como cualquier otro modelo de inteligencia artificial, pues se trata de entrenar una red neuronal desde cero, ¿vale? Con muchísimos datos, y en el caso de los transformers, pues normalmente no hace falta tener datos anotados. Se usa algo llamado self-supervised learning y otras técnicas parecidas. Y lo importante entender para este tipo de entrenamiento es la cantidad de recursos necesarios para realizarlo. Es decir, los costes computacionales, la ingeniería y el equipo necesario
para entrenar un de estos tipos de modelos. Y la cantidad de datos necesarias es muy grande. Entonces, solo organizaciones con muchos recursos tienen efectivamente capacidad de hacer esto. Para que tenéis alguna idea, aquí podemos ver la huella de carbono estimada de toda la investigación e innovación en temas de LLMs, comparada, por ejemplo, con un vuelo. Y, por ejemplo, en el caso del GPT 3,5, que, como dijo Oscar, es el modelo que está por detrás del ChatGPT, es un modelo que se estima que haya costado $5 millones. Aparte, el trabajo de recopilar los datos, el trabajo de ingeniería necesario para preparar estos datos, para realizar la computación y conseguir resultados es un trabajo de muchos años con equipos muy largos, muy grandes. Entonces, el paradigma que estamos ahora se trata de coger estos LLMs generalistas entrenados por estas organizaciones y usarlos para nuestros problemas concretos. Es más difícil que una empresa pueda entrenar desde cero su propio modelo. Entonces, pasamos a la parte siguiente de nuestra pirámide invertida, que es el entrenamiento de tipo fine-tuning, que realmente es muy parecido con el entrenamiento normal desde cero, sino que aquí ya usaremos datos anotados, porque ya se trata de un entrenamiento supervisado. Lo que pasa es que no necesitamos tantos datos y tampoco necesitamos cambiar todos los parámetros de la red neuronal. Se puede adaptar. Y aquí hay muchísimas técnicas dependiendo de la tarea que queremos conseguir al final de todo. Y si subimos una capa más arriba, entramos en el in-context learning, ¿vale? Que ya no se trata de un entrenamiento como tal. O sea, ya no estamos cambiando nuestro modelo, los parámetros son los mismos, sino que para aumentar el conocimiento y las capacidades de nuestro modelo, podemos aprovechar el hecho de que los LLMs tienen una ventana de contexto muy grande. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que pueden aceptar como entrada una cantidad de texto enorme. Entonces significa que les podemos alimentar cada llamada con información extra y podemos darles instrucciones o ejemplos, ¿vale? Y esto se conoce como el famoso prompt engineering, ¿vale? Entonces, es un tipo no es exactamente un entrenamiento, es un tipo de personalización de modelos que es mucho más fácil de conseguir a nivel de recursos que un entrenamiento, un fine-tuning, ¿vale? No hace falta tener un data scientist para hacer esto. Y un ejemplo que se está popularizando mucho de cosas que se pueden hacer con el context learning es el caso del Retrieval Augmented, ¿vale? Que se trata básicamente de, queremos usar un modelo para obtener respuestas sobre información externa, información que no estaba disponible a la hora de entrenar este modelo. Pues a la hora de llamar ese modelo, obtenemos la información que queremos, alimentamos el LM con esa información y con prompt engineering para seguir nuestras instrucciones y esperamos que eso nos dé la respuesta que queremos. Vale. Entonces, ahora de cara a la demo que tenemos es un ejemplo de RAG, ¿no? De Retrieval Augmentation, que específicamente se trata de usar un LLM que fue alimentado con información y documentación sobre un producto de SAP, que es relativamente nuevo, creo que fue lanzado este año, que es el SAP Datasphere, ¿vale? Aparte de eso, hemos programado nuestro asistente para que solo pueda responder las preguntas de este ámbito, para que funcione en varios idiomas. Y bueno, por detrás usa el GPT 3,5, ¿vale? Y antes de enseñaros la demo, está bien dar un poquito de contexto sobre los asistentes conversacionales, de la evolución de las tecnologías que están por detrás de este tipo de asistentes. En particular, podemos hablar de chatbots basados en reglas, ¿vale? Que tienen un conjunto de preguntas y respuestas predefinidas y que tienen un comportamiento muy estable y muy rápido, ¿no? Funcionan bastante bien. Por otro lado, tenemos los motores de búsqueda tradicionales que pueden hacer búsqueda o semántica o por keywords de contenido en un repositorio
¿vale? Y entonces la IA generativa ofrece alternativas a estas dos tecnologías, ¿vale? Permite hacer respuestas más creativas y con más información y permite también hacer una búsqueda semántica un poco más sofisticada en un repositorio de documentos. Pero creo que es muy importante, y por eso me gusta esta slide, entender que la IA generativa y como la IA general es una pieza más en todas las tecnologías que tenemos disponibles para construir soluciones. Entonces, es muy importante entender qué ventajas e inconvenientes puede tener, porque la IA generativa es más lenta, es más costosa, es un poco menos estable que otras cosas, entonces hay que entender muy bien dónde puede encajar en la solución final. Entonces, en este contexto, tenemos aquí un ejemplo de un diagrama de arquitectura de un asistente conversacional que integra, por ejemplo, las cajitas negras tenemos tecnologías que ya veníamos usando antes. Tenemos aquí un orquestador de conversación que puede, por ejemplo, detectar la intención del usuario, interactuar con un sistema de reglas, que luego interactúa con un sistema para ejecutar determinadas acciones a pedido del usuario. Pero por otro lado, ese orquestador puede decidir que la petición del usuario merece el uso de una IA generativa. En este caso, por ejemplo, queremos hacer Retrieval Augmentation. Entonces, pedimos a nuestro LLM de embeddings que nos recupere información de una base de datos vectorial. Esa información relevante la pasamos a un LLM de preguntas y respuestas, de chat completion, que nos construye una respuesta que luego se devuelve al usuario, ¿vale? Entonces, para tener un poco idea de que realmente hay que usar las piezas, las herramientas que nos den un mejor resultado. Vale, en nuestra demo en particular tenemos IA generativa 100%, o sea, la parte de orquestación de la conversación tiene IA generativa, la parte de generación de las respuestas y de búsqueda semántica también. Es un poco distinta, pero es un ejemplo de lo que se puede hacer, de un ejemplo de arquitectura. Entonces, ahora voy a compartir nuestra demo. Aquí está, espero que se pueda ver bien. ¿Vale? Entonces, este es nuestro asistente conversacional sobre Datasphere. Y básicamente, la parte de orquestación de conversación, tenemos 3 acciones posibles. O sea, está preparado para detectar 3 peticiones distintas de los usuarios. La primera es que haga preguntas sobre el propio asistente. Por ejemplo, le podemos preguntar, hola, ¿qué puedes hacer por mí? Vale. Y esto siempre está bien en un asistente para que la persona entienda para qué sirve. Entonces te contesta, vale, estoy aquí para ayudarte con preguntas sobre SAP Datasphere. Entonces, la segunda pieza de orquestación que tiene es acotar el contexto. Entonces, si el usuario pregunta algo que no tiene nada que ver, por ejemplo, le preguntamos ¿quién fue Napoleón? Entonces, estar preparado para, si no le haces preguntas sobre SAP, sobre Datasphere, para que te diga, vale, esto yo no sé responderte. Vale, pues te dice, la pregunta está fuera de mi ámbito, te sugiero que hagas una pregunta sobre SAP. Vale. Entonces, si le preguntamos qué es SAP Datasphere, ¿sí? Vale. Entonces, el SAP Datasphere en particular nos pareció interesante porque el modelo que está por detrás, que es el mismo modelo que está por detrás en el ChatGPT, que es el 3,5, fue entrenado con datos hasta enero de 2022. Entonces, si le preguntamos qué es SAP Datasphere, nos dice que no conoce ese producto. Entonces, por eso nos pareció un ejemplo interesante para la demo. Vale. Entonces, está detectando la intención,
está buscando la información relevante, está construyendo la respuesta y ahora nos dice, vale, es una plataforma que permite la armonización de datos en toda la organización. Vale. Entonces, ahora me gustaría también una pregunta técnica y para enseñaros que funciona en varios idiomas. Perdón. Voy a hacerla en inglés. Que es ¿cómo? Oh, voy a hacer en inglés. How can I reset the password of a database user through the command line, por ejemplo. Entonces, la idea es que en este ejemplo le hemos dado le hemos dado solo con la documentación de DataSphere y no le hemos dado, no hemos pasado mucho tiempo ni preprocesando los datos ni nada de eso, pero suele ayudar mucho. Pero solo con esto permite obtener información de esta documentación y hace preguntas muy específicas, preguntas técnicas muy específicas y darte una respuesta que tiene sentido. Entonces, va la presentación. Muy bien, no, yo creo que queda muy claro lo que queríamos enseñar, Cecilia. Genial, ha estado estupendo. Vale, para finalizar, desde Strategic Platform, Cecilia, pásame la transpa, please. Vale, desde Strategic Platform queremos ser vuestro Sherpa digital en el camino hacia la adopción de la inteligencia artificial generativa. Creemos que somos el compañero de viaje adecuado porque tenemos varias características o puntos fuertes, como por ejemplo son el end-to-end. Somos capaces de abordar la solución desde la parte de estrategia de negocio hasta la parte de implantación. Somos una compañía que no tenemos sesgo, somos agnósticos de tecnología, conocemos los principales players del mercado en temas de inteligencia artificial generativa, conocemos sus soluciones, no vamos a estar sesgados en este tipo de decisiones asociadas a ninguno de los players. Tenemos experiencia contrastada en temas de inteligencia artificial. Nuestra palanca principal, nuestro valor diferenciador es la inteligencia artificial. Llevamos haciendo distintas conversaciones desde hace ya muchos años con la arquitectura tradicional que os ha explicado Cecilia, como con las nuevas arquitecturas que estamos ahora adoptando con la parte de la inteligencia artificial generativa. Y por último, podemos acelerar el time to market de vuestras soluciones y de vuestros casos porque tenemos ya componentes desarrollados y soluciones desarrolladas para poder acelerar ese time to market. Al fin y al cabo, somos partners de muchísimos de los principales players, como podéis ver, OpenAI, AWS, IBM, SAP y Microsoft principalmente. Y nada, pues hasta aquí la sesión de hoy. Espero que os hayamos ayudado a entender un poquito más este apasionante mundo de la IA generativa y sobre todo que os hayamos dado consejos prácticos y que os puedan servir. La verdad es que ha sido un placer y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia.